Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y esta noche, como ya lo habíamos anunciado, de inmediato, sin perder un minuto, presentamos a nuestro invitado, el ministro de Salud, Enrique París Mancilla. Ministro París, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, por invitarme. Ministro, ¿cómo ha sido esta primera semana como el principal responsable de la política sanitaria en la crisis más grave que ha tenido, al menos reportada en nuestra historia? Ha sido una semana durísima por varios, digamos, aspectos, pero ha sido una semana que me ha permitido darme cuenta que el equipo que tengo es muy bueno. No es una semana durísima solamente para mí, es una semana muy durísima para los subsecretarios también, la doctora Daza y Arturo Zúñiga, y para todos los representantes que tenemos en todas las regiones. Todos los jefes de servicio, todas las seremías, todo el personal ha sido dura porque iba a seguir siendo dura, sí, y viene siendo dura. Así que yo creo que ha sido un desafío importante, interesante. El presidente es bien exigente con este tema y creo que me estoy adaptando. Es un proceso de adaptación. Usted no viene de su consulta, de su hospital, de su clínica, de su casa. Viene de la mesa social COVID, es decir, el costo de aprendizaje, el aprendizaje es más rápido para usted, porque aquí no hay tiempo para perder. En cuanto a aprendizaje, no podía venir alguien a enchufarse. Usted venía ya medio arriba de la pelota, ¿no? Exactamente, la mesa social COVID-19, que creo que fue una gran iniciativa, me tenía justamente al tanto de muchos hechos importantes y además aprendí mucho de ellos, y quiero decirlo, aprendí mucho de los alcaldes, lo he dicho muchas veces, aprendí mucho de la presidenta del Colegio Médico, aprendí mucho de los rectores, del representante de la OPS, de la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, una bellísima persona, y también de Gonzalo Blumel, porque él yo creo que fue un muy buen impulsor de esa idea. Y agrego al Andrés Kub, porque Andrés Kub realmente me ha permitido conocer que cómo la ciencia se puede aplicar en situaciones también de emergencia y de renovación de cosas. Es muy interesante esa unión. Desde que yo lo conozco, lo he entrevistado muchas veces en distintos programas, y lo que se ve también, lo que usted proyecta por los medios hoy día, es un hombre tranquilo, es un hombre afable, y uno supone que esto requiere estar... tener, no sé, ¿cómo es su carácter? Otros que lo conocen también dicen que detrás de esta tranquilidad también tiene un carácter muy fuerte. Algunos dicen que ha jodido el doctor París. ¿Se requiere qué carácter para mandar? Este es un buque muy grande y que está en zozobra de alguna manera. Es un grupo, o sea, es un buque, perdón, muy grande, obviamente, pero que tiene muy buenos tripulantes y tiene una fabricación muy buena. El sistema público de salud, yo estoy orgulloso del sistema público de salud, y he visto también gente que ha sido entrevistada en medios escritos sobre todo, que han dicho eso, Matías, han dicho, hemos recuperado la confianza en el sistema de salud, en el sistema público. El sistema privado también ha cooperado, las Fuerzas Armadas, Carabineros, es decir, la red integrada de salud, que se llama así ahora, ha respondido hasta el momento, y Dios quiera que siga respondiendo así, yo creo en forma muy eficiente. Si nosotros tenemos la letalidad más baja de Latinoamérica, tenemos la cantidad de exámenes más alta de Latinoamérica por millón de habitantes. En el medio de la trazabilidad, ya lo he dicho, sí, en el medio de la trazabilidad y el aislamiento quizás tenemos que reforzarlo más. Vamos a hablar sobre todas esas cosas para ir entrándole en materia, pero ¿se ha notado este énfasis suyo en lo comunicacional, que es importante? Integración y comunicar. Pero ya empiezan a surgir algunas críticas que dicen, ok, muy bien el ministro, muy buena onda, incluye, conversa, dialoga, pero ¿qué tiene para ofrecer para cambiar el rumbo en que vamos? Ya estamos dentro de, tenía aquí la cifra, dentro de los, por ejemplo, Chile es el octavo en el mundo en casos totales, octavo, superamos a Italia. Somos quintos en el mundo en nuevos casos, somos quintos en el mundo en cantidad de casos por millón de habitantes, es decir, estamos en la peak de los países más complicados. ¿Qué tiene usted para ofrecer y cambiarle el rumbo a este barco? Para mejorar el rumbo, o para tratar de cambiar el rumbo, hay que insistir en la trazabilidad. ¿En qué consiste eso? En que cuando uno
le hace un examen a un paciente y le sale positivo, tiene que ubicarlo de inmediato. Tiene que aislarlo, tiene que llevarlo a una residencia sanitaria o decirle que es en su casa. Y no solamente eso, Matías, tiene que hacer la cuarentena de todos los que lo rodean, hasta que no se demuestre, obviamente, que ellos están libres. Y eso a veces no es necesario hacerlo, mejor que queden en cuarentena 14 días. Y eso es un trabajo gigantesco. Se requiere un ejército de gente, se requiere un ejército de gente que está llamando por teléfono, se requiere una cantidad, Había una 80 organización personas, ministro. enorme. Hace un tiempo supimos por un reportaje de CIPER, de un documento interno del ministerio que hoy día dirige usted, que había 80 personas. Pero ahora hay 800 personas. Ya, se llegó a la Ahora hay 800 personas. Y además ahí, yo decía, aprendí mucho de los alcaldes en la mesa social. Incorporamos, no es que la atención primaria no lo haya hecho antes, lo estaba haciendo, pero le dimos más reconocimiento a la atención primaria. Yo, de hecho, fui a un consultorio antes de ayer, al Salvador Bustos, que quiero mucho. La gente realmente está trabajando fuertemente. Esa es una forma, por ejemplo, de tratar de bajar la contagiosidad o la diseminación del virus, más bien la contagiosidad. Es difícil disminuirla. Y la otra forma es que tú tienes que aislar, como decía, a esos pacientes. Para eso, o tienen que quedarse en su casa, lo cual ha sido difícil. Hay 2 estudios que demuestran que la gente igual sale, incluso un 14% de los que salen tenían COVID positivos. Sí. Y por eso es que la residencia sanitaria es muy importante. Y ahí hemos hecho una modificación. Las residencias sanitarias van a depender ahora solo de la Subsecretaría de Salud Pública. Obviamente que esto fue un acuerdo, con el apoyo del señor Uvilla, que va a gerenciar, entre comillas, pero también ahí el ministro Espina me ha ofrecido toda la ayuda, o sea, hay toda la ayuda del Ejército, de las Fuerzas Armadas para ubicar más residencias sanitarias. Y si uno ve la curva, el crecimiento en utilización en camas de residencias sanitarias ha ido creciendo. Ha ido creciendo lentamente. De 12.000 disponibles se están ocupando unas 5.000 hoy día. Sí, es lento eso. Es lento. Necesitamos más. Queremos que más gente, y eso hay que decirlo, es gratis ir a la residencia sanitaria. Y yo le doy un mensaje a la gente, cuando tenga problemas o si no la atienden rápidamente, que avise, que dé la alarma, que hable con el alcalde o con el encargado de salud municipal, porque eso hay que solucionarlo. Ahora, ministro París, claro, para llevar a alguien a residencia sanitaria, primero hay que descubrir que tiene PCR o su entorno. No necesariamente. No es solo con habérselo PCR. hecho. ¿Ah? Habérselo hecho o que alguien en su entorno tenga uno positivo. Que tenga... Basta que tenga contacto con uno que sea positivo. Claro, a eso me refería. Sí. El punto es que se están demorando, al menos lo último que yo leí, ojalá esto haya mejorado, quiero ver si usted tiene alguna solución al respecto, entre 7 y 10 días que los PCR que se efectúa la gente en promedio den los resultados. En promedio se están demorando 5,4 días. Ya. Hay variaciones. Pero mira, Matías, si nosotros introdujimos un nuevo concepto también y está en el conteo. Nosotros aceptamos que si el paciente tiene un cuadro clínico similar a un coronavirus, aunque no tenga todavía la PCR positiva, debe irse a la residencia sanitaria. E incluso tiene derecho, y lo discutimos mucho esto, a que se le dé la licencia médica. Por lo tanto, él tiene el derecho a ser atendido. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que como hay poca circulación viral de otros virus respiratorios, que lo hemos hablado otras veces, el virus predominante es el coronavirus. Por lo tanto, si tú tienes un cuadro importante de problemas respiratorios, fiebre alta, mucha tos, mucho cansancio, dicen que tienen mucho cansancio, se sienten como apaleados, es casi seguro que tiene coronavirus. Entonces, no es necesario esperar el resultado, incluso para entrar a la residencia sanitaria o para aislarse, e incluso se le debe dar la licencia médica para que pueda hacer el reposo correspondiente. Hay un estudio de la Universidad del Desarrollo, ayer salió en el Mercurio, me parece, que indica que de los que nosotros sabemos, hay 3,5 veces más de personas contagiadas en la región metropolitana. ¿A usted le parece que algo así, o los estudios que usted tiene, está en lo correcto ese estudio? Es así, y eso ha ocurrido en todo el mundo. No es fácil detectar a todos los pacientes. Nosotros estamos haciendo, vamos a llegar al 1.000.000 de test, 900 y tantos mil test. En torno al 1.000.000. Y eso ayuda obviamente a identificar. La positividad de los test está en el orden del 20% actualmente. Llegamos al 39% y eso permite identificar. Y sabemos además que hay pacientes asintomáticos que dan positivo y sabemos, como dice este estudio, que hay una cantidad importante de pacientes que no hemos podido detectar. O sea,
por uno que detectamos, a lo mejor hay 2 o 3 que están enfermos. Eso no es solo en Chile, eso ocurrió en todo el mundo. De hecho, muchos países están corrigiendo las cifras por ese mismo motivo. Si nosotros tenemos en torno a 240.000 casos, que multiplicáramos por 3, 600 o por 4, pero en 600, 700.000 que tuviéramos. Es decir, la cifra es enorme. Otros países probablemente también tienen cifras ocultas, todos los países según cómo los midan, en casos totales. El punto es que nosotros tenemos disparados los casos totales, los contagios. Sin embargo, la letalidad, decía usted, entonces no está un 1,7%, creo que es bajísima. Sí. Es porque ahí se ha hecho una apuesta enorme en lo hospitalario. Respiradores, camas UCI que se han quintuplicado desde marzo a la fecha. Pero, ¿hasta cuándo resisten? Usted que tiene experiencia en hospitales, ¿hasta cuándo resiste que yo siga ofreciendo más camas y más respiradores y llegue a un punto donde no puedo más? ¿Ahí qué va a pasar con la letalidad, ministro? Se hizo un esfuerzo muy grande en la pesquisa, exámenes. Por eso somos el país que hacemos más exámenes. Y se hizo un esfuerzo muy grande en el otro extremo, en el tema hospitalario. Se le dio un tratamiento hospitalocéntrico a la crisis. ¿Usted está de acuerdo con esa crítica? Perdón, que en la primera fase la crítica fue hospitalocéntrico, mucho hospital y poca salud pública. No es que haya sido hospitalocéntrico desde el inicio, sino que se supuso que iban a llegar muchos pacientes a las UCIs y obviamente que había que estar preparado. Yo creo que todavía el sistema resiste y ahí la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha hecho un trabajo enorme. Por un lado, obviamente se han comprado ventiladores mecánicos, se han comprado, además hemos introducido una novedad, un cambio, que es el oxígeno de alto flujo, sí, que evita obviamente la hospitalización, claro, una cánula, pero que va conectada a una máquina eléctrica que además entrega oxígeno en alta cantidad y también hemos importado lo que se llaman estas cámaras de plástico que también aportan una gran cantidad de oxígeno. Esos dos elementos, más las camas especiales que hemos comprado para colocar al paciente en posición prona, o sea, de guatita, sí, ha mejorado enormemente la oxigenación de los pacientes y es increíble cómo ha evitado la intubación. O sea, eso ha bajado el porcentaje de pacientes que haya que intubar. Pero, sin embargo, estoy de acuerdo contigo y te doy la cifra. En la región metropolitana, la ocupación de camas en las unidades de cuidado intensivo está sobre el 90% o alrededor del 90% y en algunos lugares hasta el 97%, claro, apenas, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Con 5.000 casos diarios, 6.000 casos diarios, va a llegar un punto donde no vamos a poder materialmente seguir ofreciendo hospitales. Y ahí el 1,7% de letalidad, me decía el otro día Tomás Pérez Acle, de Ciencia y Vida, sí, que bueno, en los países que les pasó eso, que llegaron a su tope hospitalario, la letalidad saltó al 10%. Sí. Entonces, ¿no estaremos jugando un poco con fuego de seguir confiando en los hospitales en vez de ir rápido al territorio, a trazar, pesquisar y acelerar los PCR? No, es que estamos haciendo las dos cosas. Estamos yendo al territorio. ¿Desde cuándo con la misma intensidad? Acuérdate, Matías, que empezamos con 1 o 2 laboratorios. En este momento tenemos casi 90 laboratorios haciendo exámenes todo Chile. A veces hay días que hacemos más de 20.000 exámenes diarios de PCR. Hay países que llegaron a los 14.000 exámenes diarios. Nosotros hemos hecho 47.000 exámenes por millón de habitantes, una cifra gigantesca. Sí. Estamos siguiendo ambas digamos, no es solo una estrategia, no es solo ir a los hospitales. Y yo no terminé. En la región metropolitana, claro, la cantidad de camas ocupadas es cerca del 90%, 95%, hasta 97%, pero en regiones eso ha ido bajando. ¿Por qué? Porque muchas regiones se han portado muy bien. Nosotros agradecemos, por ejemplo, a Temuco, agradecemos a Concepción, agradecemos a Osorno, incluso a Magallanes. De hecho, Concepción ha recibido una cantidad importante de pacientes de Santiago y los ha mejorado. Y en regiones, afortunadamente, hemos logrado bajar el porcentaje de ocupación de camas de las unidades de cuidado intensivo. Se aceleró la entrega de varios hospitales, más de 1.700 camas. Se triplicó y cuadruplicó las camas UCI en varios hospitales, no solamente del sistema público, sino también de las Fuerzas Armadas. Las clínicas también aumentaron su cantidad de camas UCI en forma muy importante. Veo que usted está de alguna manera implícita reconociendo que su ministerio en la fase anterior fue hospitalocéntrico, que le faltó quizás ir antes o con la misma fuerza que están atendiendo hospitales, ir a la salud pública, ir a la salud comunal. De alguna manera reconoce entonces que
hoy están tratando de equilibrar esas dos manos. Hay una autocrítica del ministerio, porque no es solo un ministro. Yo creo que eso es lo ideal, equilibrar ambas manos, hacer que también suba la trazabilidad, suba el aislamiento, mejorar obviamente la correlación con el sistema de atención primaria de salud. Nuestras autoridades ambas, hoy día estábamos reunidos con los Ceremi, hace pocos días atrás nos reunimos con también los encargados de salud de la atención primaria municipal directamente para tratar de ayudarlos en ese tema. Eso se ha hecho permanentemente y creo que está rindiendo frutos. Y creo además que el trabajo que ha hecho la atención primaria, yo fui, te contaba, al consultorio Salvador Bustos y tenemos pacientes hospitalizados ahí. Cuando la gente pregunta por qué hay pacientes hospitalizados en los policlínicos, es que no todos son policlínicos. Hay CESFAM, hay SARS, que son los servicios de alta resolutividad, son obviamente resultado del trabajo de otros gobiernos o del Estado de Chile, y hay que reconocer. Imagínate que habían consultorios que tenían hasta ventiladores mecánicos. O sea, estaba preparada la situación, se visualizó eso en el gobierno, en los gobiernos anteriores, de que la atención primaria podía dar una atención más integral. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar estas cifras de 5.000, 6.000, 4.000, 5.000, 6.000 casos diarios, con 95, 97% de los hospitales colapsados en camas UCI o en camas con respiradores? ¿Cuánto tiempo más planea usted que vamos a estar en esta situación? Más allá que me dé un pic así específico. Sí, no puedo dar un pic. No, está bien. Sí. No, pero eso, mira, yo admiro mucho a Pablo Vidal, que es ex decano de medicina de la UDD. Él dijo, esa es la pregunta del millón. Y nadie la puede responder. Esa pregunta la vamos a responder cuando pase la pandemia. Y vamos a poder decir, claro, el pic fue, o la meseta fue, pero eso es en forma retrospectiva. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es la esperanza que tengo yo? Cuando tú estás viendo día a día qué es lo que hace el presidente de la República día a día, el resultado de los exámenes de PCR, y tú ves una leve tendencia a que baje la positividad de esos exámenes, ahí vamos a poder decir, estamos logrando vencer la batalla contra el coronavirus. Y eso todavía no lo puedo adelantar. CIPER publicó hoy que la tasa de mortalidad de los hospitales públicos duplica la de las clínicas privadas. ¿Usted tiene algún antecedente al respecto? Esto en la región metropolitana. No tengo esa cifra. Habría que ver si es mortalidad solo por coronavirus, porque no es verdad, digamos, que las UCI están llenas solo con coronavirus. Dentro del porcentaje de ocupación de camas de la UCI, un porcentaje es coronavirus y otro porcentaje que no es, digamos, despreciable, es por otras causas. Y siguen llegando pacientes baleados, siguen llegando pacientes acuchillados, siguen llegando pacientes con accidentes vasculares. Son por COVID. CIPER dice que son por COVID. ¿Usted tiene antecedentes que sí sea y qué lo explicaría? No he visto ninguna diferencia y lo voy a consultar obviamente porque me preocuparía mucho. Lo voy a consultar con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira participa y colabora muchísimo. Lo voy a consultar porque es una cifra obviamente que me preocupa. Yo creo que no hay diferencia entre la calidad de la atención en las unidades de cuidados intensivos entre el sistema público y el sistema privado. Eso sería decir que el sistema privado atiende menos eficientemente que el público, al revés. Al revés, que el público que el privado. El sistema público atiende menos eficientemente que el privado y eso no lo acepto. Yo creo que no es así. No debería ser así, no tiene por qué ser así. Los médicos del sistema público son tan buenos como los médicos del sistema privado, así que voy a revisar esa cifra. Perfecto. Obviamente yo recibo abierto a revisar. Ministro, mañana es un día bien importante porque entran a operar nuevas medidas que tratan de endurecer los castigos y que van a restringir más los permisos. Pero ¿qué pasa si es que pasa una semana y seguimos con la misma movilidad en la región metropolitana? Si no logramos bajar los contagios diarios y resulta que estamos entregando menos permisos, ¿qué otras herramientas nos quedan? Usted sabe que viernes y sábado, para que ustedes sepan, se entregaron a través de la comisaría virtual alrededor de 1 millón de permisos diarios, 1 millón por día. Bueno, si no se baja y no se restringe, sigue la misma movilidad, ¿qué va a hacer, ministro? Claro, si no disminuye la movilidad, esperamos que disminuya con esta limitación de los permisos, un mayor control contra algunas empresas que cambiaban por un día la dirección o por 2 días la dirección y lograban
lograron obtener más permisos, mayor entendimiento de la gente, mayor conciencia social. Tendremos que a lo mejor tomar otras medidas, pero yo confío en que la gente va a responder bien, porque está entendiendo, yo creo, está entendiendo Matías mejor. Y ahora, junto a eso, quiero que de alguna manera, si hay ayuda de cualquier origen, podamos medir la movilidad, porque eso sería muy interesante. Si estas medidas, como dices tú, son efectivas, las podemos medir también midiendo la movilidad, si inciden o no inciden en la movilidad de las personas, que es algo absolutamente que no tiene nada que ver con la vida privada de las personas, es algo masivo, algo macro. ¿Por dónde cree usted o han visto ya el plan B si es que esto no baja? ¿Endurecer por dónde? Por ejemplo, más horas de toque de queda, restringir la locomoción pública para que efectivamente, o revisar cuáles son las actividades esenciales, ¿por dónde? La locomoción pública, yo quedé sorprendido con todo el trabajo que ha hecho la ministra Hut. En la locomoción pública hay un control pero estrictísimo del uso de los buses, sanitización de los buses, sanitización de los paraderos. El metro se sanitiza 2 veces al día. O sea, yo no creo que por ahí no va el problema. La movilidad no es no solamente andar en bus o andar en vehículo. La movilidad también es andar a pie o salir con otros medios. Por lo tanto, si no se logra eso, hay gente que ha propuesto lo que dices tú, aumentar el toque de queda, comenzarlo más temprano, claro, por ejemplo. Pero para eso yo quiero saber justamente, y me interesa mucho, en qué momento hay más movilidad. Porque si hay menos movilidad entre las 7 y las 12 de la noche, ¿para qué vamos a adelantar el toque de queda? Si hay más movilidad en la mañana muy temprano o al mediodía, a lo mejor hay que hacer que la gente salga por horarios diferidos, que los adultos mayores salgan en 1 hora, que otras edades salgan en otra hora. Ministro, en fin, segundo, ministro. Hoy día, ayer, los últimos días hemos visto cómo han rebrotado en otras partes del mundo que ya venían saliendo de esto. Nosotros soñamos con ese escenario, pero es un escenario que se les está complicando. China, Estados Unidos, muchos países en Europa. ¿Usted piensa que es razonable pensar siquiera en que vamos a tener regreso a clases en los colegios, por ejemplo? Eso no lo puedo decir yo, y el ministro Figueroa, siempre hablo con él. Eso tiene que hacerse en conjunto entre educación y salud. Ni yo puedo dar la noticia solo, ni él puede dar la noticia solo. ¿Lo están evaluando día a día eso? Lo estamos evaluando a largo plazo, yo creo. No es una medida que vayamos a tomar en el corto plazo. Y a propósito de lo que dices tú, de los países que están observando un rebrote, es muy importante el estudio que hizo la UDD, que está midiendo anticuerpos. Hasta el momento, en el estudio inicial, solamente el 3% de los chilenos tiene anticuerpos contra el coronavirus. Es lo que pasó en Europa también. Claro. En España, 4%. Por lo tanto, imagínate tú, creo que en un país de Europa llegó al 6% como máximo. Por lo tanto, el 94% de la población no tiene anticuerpos. Claro, uno ve las cifras gigantes, 200.000 enfermos, pero desgraciadamente no todos tienen anticuerpos. Al no tener anticuerpos una persona puede volver a enfermarse hasta que no tengamos la vacuna. Cuando tengamos vacuna, obviamente que eso se podría solucionar. Ministro, en lo más político, ¿cómo sintió la carta de algunos dirigentes de gobierno, exministros, exparlamentarios, que de alguna manera se sienten viudos del estilo Mañalich, de la forma Mañalich? ¿Siente que algunos usted genera anticuerpos que no los reconocen como del piño, como del grupo, y que de alguna manera le hacen, en fútbol se diría que le hacen la cama? ¿Siente que hay algunos de su sector que están intentando boicotear un poco su gestión políticamente? No he sentido para nada eso. Yo podría verlo desde 2 puntos de vista, Matías, al revés. También hay gente de la Concertación que ha dicho que yo me di vuelta la chaqueta, que me transformé, que me cambié desde la Concertación, que ahora es facho. Desde el bacheletismo, claro, al fascismo, que ahora soy facho. Claro. No es así. Yo he cooperado con todos los gobiernos. Yeah. Yo he pensado que la salud es un problema de Estado. Yo he cooperado con el presidente Lagos cuando él era presidente y Bachelet era ministra de Salud. Cuando ella fue presidente, cooperé también con su gobierno. Cooperé incluso con el gobierno anterior de Piñera, sin pensar en ningún cargo. Jamás le pedí ningún cargo al presidente Piñera, jamás. Nunca hablamos, durante la campaña, nunca hablamos de cargos, jamás. No, yo creo que la gente tiene derecho a sentirse más representada o más representada, diría yo, por una personalidad o por otra. Eso es legítimo y yo lo acepto. Y creo que si ellos escribieron esa carta... ¿Hace sombra el estilo Mañalich en su ministerio?
Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y yo creo que hasta el momento yo no he notado eso. Más aún, yo le pregunté al presidente el día que me llamó, presidente, ¿esto va a dañar al ministro Mañalich o él se siente? No, me dijo, todo lo contrario. Jaime Mañalich me dice que usted sea el ministro. Él prefiere que usted siga de ministro, porque yo tuve esa aprensión y esa preocupación. ¿Por qué? Porque con Mañalich, cuando yo era presidente del Colegio Médico, peleábamos por la prensa, pero conversábamos mucho. Él es una persona muy amable cuando tú hablas con él. Y entonces, obviamente, a mí me preocupó justamente, visualicé eso que tú me estás diciendo, lo visualicé. Aparecer como estar... Obviamente, y le dije al presidente, ¿pero Jaime sabe esto? Sí, me dijo, tranquilo, él sabe y está de acuerdo. De hecho, antes de que hiciéramos el juramento, estuvimos conversando más de media hora con Jaime Mañalich en una oficina aparte. ¿Y después de, han hablado? Todavía no. ¿Ni siquiera un WhatsApp? No, no hemos hablado por WhatsApp. Él estaba agotado y no había visto no había estado con su familia en los últimos 15 o 20 o 25 días. No había podido estar con la familia. Yo creo que hay que dejarlo tranquilo un tiempo. Ministro, ¿y la conversación con la expresidenta Bachelet? Supe que la tuvo, que ella lo llamó a usted. ¿Cómo fue eso? No, pero llamó para felicitarme por el cargo, para decirme que ella había estado sentada en la misma oficina, porque yo estaba en ese momento en la oficina. Ella me llamó al teléfono fijo, no tiene mi celular, y me dijo, lo llamo nada más que para darle fuerza, para darle apoyo y obviamente para felicitarlo. Yo le ayudé mucho a ella con el tema de los polimetales de Arica, y viajamos muchas veces a Arica juntos, conversamos mucho. Yo realmente tengo afecto por ella, si no lo puedo negar, porque esto de la salud es un problema, como ya lo he dicho muchas veces, que traspasa los gobiernos. Ministro Enrique París, le quiero agradecer por estar esta noche aquí en Estado Nacional y, bueno, cuando sea necesario seguir conversando para mantener a la ciudadanía pendiente, atenta, y esto requiere mucha pedagogía y mucha responsabilidad a cada uno de nosotros, así que le agradezco mucho su presencia. Con mucho gusto, Matías, cuando usted quiera. Que esté muy bien, ministro. Buenas noches. No, buenas noches. Bueno, y España estrena la nueva normalidad, esa que en algún momento nosotros soñamos que la teníamos cerca. Bueno, España la está probando. Con emotivos reencuentros luego de 98 días de estado de alarma. Son los primeros pasos de un país que teme tener un rebrote, como tantos otros, que vuelva a afectarnos. Porque hace mucho que no le veía. Dale. Elena tiene 84 años y no puede evitar emocionarse. Hace 3 meses que no recibía visitas y hoy su nieto fue a pasar el día con ella, sin restricciones. Hemos visto que estaba bastante bien, la verdad, así que eso, en cuanto pudimos también empezarle a traer cosas, pues ya empezamos a saber más de ella, y ya ahora con las visitas la verdad es que estamos encantados con el resultado y ya tranquilos, pero es verdad que al principio se pasa mal. Y lo pone todo de agua. Emotivos reencuentros que se han vivido en toda España, un país que deja atrás uno de los confinamientos más duros de Europa. E inicia la nueva normalidad, con libertad para movilizarse. Un día histórico que jamás olvidarán los españoles, luego de pasar una de las peores crisis sanitarias de su historia más reciente. Tengo un bisnieto de 3 años que me la está enseñando mi hijo ahora las fotos. Y yo cada vez que veo a mi niño que no lo puedo ver. Reencuentros que también se vivieron en los aeropuertos de todo el país. Cientos de personas llegaron a España aliviadas por ver a sus seres queridos, después de estar meses separados. Hace 4 veces que intento venir y no puedo. Ahora el 21 ya han abierto las fronteras, estoy muy feliz. Todos estamos muy felices, estábamos esperando este momento. O que otros pudieran salir del país para retornar a sus hogares. Mi sento bene perché finalmente posso tornare a casa. Familiares, amigos o parejas, todas personas que agradecen al fin poder verse. Y bueno, él está actualmente trabajando en Irlanda, entonces por el coronavirus y todo esto no había podido venir y teníamos 5 meses sin vernos. Actualmente España tiene 92 casos positivos activos, todos controlados, pero el gobierno teme que suavizar las medidas estrictas impuestas en el estado de alarma pueda generar un nuevo rebrote. Para cuidar a los españoles, se ha garantizado que los aeropuertos sean una vía de acceso seguro y todos los viajeros fueron sometidos a controles visuales y de temperatura. Si algún visitante no supera alguno de estos controles primarios, el viajero será atendido por un médico. Sí, te hacen el control como de la temperatura
y luego nos han hecho rellenar un papel que creo que es porque hoy es el primer día, que realmente luego aquí no tienes que hacer la cuarentena cuando llegas. Cerca de 100 vuelos aterrizaron el primer día de la nueva normalidad. Esta familia de Granada está muy emocionada porque hoy vuelve uno de sus miembros. Lo esperan con la bandera de España y globos de corazones para darle una sorpresa. No ha podido venir antes y la verdad que estamos deseosos de verlo. ¿Granada se está recibiendo? No, la verdad es que no. No sé, me ha impactado. España da los primeros pasos en esta nueva etapa con la amenaza del virus muy presente. En medio de un ambiente político de máxima tensión, una economía en dificultades y una de las cifras de muertos más altas del continente. Cuando hablábamos de nueva normalidad en Chile, pero bueno, tenemos que enfrentarnos en lo que estamos ahora, que es una nueva realidad, una realidad que nunca la habíamos esperado, pero de ella tenemos que salir. Y tenemos ya a nuestro panel sentado en la mesa y los presentamos de inmediato. Natalia González, muy buenas noches, directora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo. Gracias por estar aquí, Natalia. Hola, Matías, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Berguán, economista académico de la UDP, presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Rafa, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Patricio Fernández, periodista, escritor, panelista otras veces aquí. Mucho gusto, Pato. Buenas noches. Y Gloria de la Fuente, yo creo que no habíamos tenido oportunidad de compartir en el Estado Nacional al menos. Así es. Gloria de la Fuente, cientista política, presidente de Fundación Chile 21. Buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. ¿Alcanzaron a escuchar algo del ministro? Y si no, porque ustedes estaban afuera y estábamos entre y sale y es muy difícil, pero ¿cómo evalúan esta primera semana? ¿Ven algún cambio? ¿O qué cambios evalúan? ¿O para bien, para mal? ¿O que no ha habido muchos cambios entre la administración Mañalich y la administración París? Gloria. A ver, yo creo que lo primero que uno puede decir de lo que ha visto por lo menos esta semana es cierto sinceramiento de una cosa que es bien dramática, que son las cifras, ¿no? Yo creo que había un esfuerzo. Claramente la crítica en estos días era una crítica que tenía que ver con el manejo de la autoridad, con las cifras que estábamos mirando y las dudas que existían claramente sobre aquello que estábamos conociendo. Creo que este ministro, al menos en esta primera etapa, ha hecho un esfuerzo para poder transparentar las cifras, para poder tener datos. Las cifras fueron bien dramáticas, pasamos de 3.000 a 7.000 personas muertas y eso es una cosa muy complicada, muy dolorosa, además compleja para pensar en el futuro qué es lo que vamos a hacer. Pero creo que por lo menos esta semana ha mostrado un cambio de actitud y cierta humildad que yo creo que hacía falta en la autoridad y en el gobierno en general, ¿no? De asumir que creo que sí, que creo que en el fondo era importante señalar que aquí había habido errores y errores complicados y que nos tienen en este túnel sin luz todavía al final del camino. Ahora, es difícil un contrafactual de qué hubiese pasado con una estrategia distinta, pero vamos a entrar a eso. ¿Tú qué notas, Natalia, de un manejo y otro? ¿Se nota algo todavía? ¿Humildad? ¿Distinto estilo? ¿Eso puede redundar en que mejoremos las cifras sanitarias y de contagio? Sí, a ver, yo noto un cambio en el tono, un ministro más cercano, un ministro que quiere incluir a distintos, ¿no es cierto?, estamentos de la sociedad, involucrarlos con sus ideas para combatir esta pandemia. Noto un cambio de tono con la prensa, noto un cambio de tono también con la sociedad civil. Respecto a cometer errores, yo creo que aquí todos los gobiernos en todo el mundo han cometido errores. Esta es una pandemia obviamente sin precedentes y entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, que no se cometan errores en el manejo. Y junto con eso yo creo que el ministro París ha tenido también la grandeza de reconocer las cosas buenas que hizo el ministro Mañalich, porque aquí, ¿no es cierto?, tenemos por un lado las cifras de muertes, como decía Gloria, pero hemos incorporado esas cifras de muerte los casos probables, ¿no es cierto?, no los casos confirmados, y por eso también ha habido un abultamiento de las cifras. Pero el ministro Mañalich sigue en ese sentido siendo destacado por la prensa también internacional, ¿no es cierto? Vimos hace poco un estudio del Economist que destaca a Chile como uno de los casos de baja mortandad en la pandemia. Tiene un buen manejo, ¿verdad?, del sistema hospitalario que ha respondido bien. Está obviamente en su capacidad, ¿no es cierto?, bien al borde, pero es un sistema hospitalario y de salud pública que ha respondido bien a la pandemia. Y por supuesto hay otros elementos en los cuales, como la trazabilidad o aislar a las personas más vulnerables a esta enfermedad, por supuesto que ahí todavía hay mucho espacio para trabajar. Ahí parece que hubo una parte más coja, ¿no?, de la gestión Mañalich. Rafael Berguán, ¿tú cómo lo ves en este cambio de mano? Sí, me parece es injusto en
en un periodo corto de tiempo, en un momento tan especial, tan inédito para todos, lo decías tú en términos de que todos los países han enfrentado desafíos, en un mundo en el cual no importa que traigas a los 5, 6 o 10 expertos de la mejor universidad del mundo a contarte cómo hay que hacer esto, ninguno va a tener la capacidad de decirte con certeza qué hay que hacer. En todas partes el tema de los datos ha sido un desafío. Entonces, yo esto lo veo más como una aposta. Por ahí han dicho, mira, esta cuestión es una maratón, esto toma tiempo. Yo creo que es una aposta. El ministro toma la posta que le dejó el otro ministro. Efectivamente, yo a él lo conozco al ministro París, lo conozco bastante, estuvimos 3 años sentados en una reunión mensual y por lo tanto sé cómo es en lo personal. No conozco al ministro Manalich, es una persona muy conversadora, es una persona que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a construir en grupo, etc. Eso a mí me parece que es valioso en un momento como este. Dicho lo anterior, la diferencia concreta que yo observo, tal vez con el foco más en los datos, es que tiene la gente que entender, como dije recién, que aquí hay mucha desinformación a nivel global, que hay mucho que no sabemos. Y por lo tanto la contribución, no porque tengan la respuesta y la solución, pero la contribución desde la mirada técnica es absolutamente esencial. No estoy con esto descalificando ni descartando la importancia de la política, pero la política es la mitad y la otra mitad es lo técnico. Y este ministro lo que ha hecho es que ha sentado en la mesa, en esta especie de evento diario que a mí me genera un poquito de dolor de guata, y creo que merece ser analizado en sí mismo y que no me gusta, no me gusta que se genere esta tensión en la cual uno está esperando el programa a las 11 de la mañana como con cierto morbo, digamos. Pero en esa mesa, estos días yo he visto gente sentada que representa no una parte de la institucionalidad política, sino que una parte del conocimiento técnico de este país, explicando y contribuyendo directamente desde su saber. Y creo que eso es importante, porque eso va a empezar a generar un poquito de confianza, no falta de errores, porque los errores son humanos, pero un poquito de confianza, y esa confianza es fundamental para que trabajemos en equipo aquí tratando de resolver este problema. Hace varias semanas aquí tú hablaste de una suerte de toma de decisión más en conjunto. Estaba sentado aquí, me acuerdo, y te preguntaba, ¿pero qué esto tiene que ser colegiado o tiene que haber alguien que al final diga ya, se toma el camino A o el camino B? ¿A eso te referías, a lo que hemos visto esta semana con esta mesa multidisciplinaria de París? Un poco sí. No soy la persona para decir exactamente quiénes y qué mundos son los que tienen que estar ahí. ¿En eso estabas pensando cuando te referías? Sí, porque yo creo que tiene razón Rafael cuando habla de la importancia de lo técnico, pero hay una importancia con lo político que es bien sustancial y que no es lo mismo que la política parlamentaria, digamos, sino que es conseguir que las decisiones que se toman tengan los suficientes brazos estirados, que generen confianza con los suficientes mundos para que las respuestas correctas sean apoyadas y sean vistas como correctas. O sea, si tú traes, por ejemplo, de golpe y porrazo un genio de la luna que da exactamente la solución, la respuesta a la solución que es lo que se debiera hacer, y esa solución no concita la confianza y el apoyo de muchos, no sirve para nada. Y volviendo al momento en el que estamos, yo creo que el momento en el que estamos más... suscribo todo lo que han dicho bastante respecto de cómo es recibido el ministro París. Pero creo que si somos sinceros, lo primero que hay que decir es que estamos en un momento muy oscuro. Oscuro en el sentido más literal de la palabra. No sabemos, sabemos que estamos muy mal. Sabemos que Chile es un país que está en un momento grave de la pandemia, no como cualquier otro país, sino que especialmente malo. Estamos en medio de un pantano del que no sabemos cómo vamos a salir. No hay ninguna perspectiva de salida. Nosotros podríamos especular en este minuto cuando llegue la vacuna, lo que va a producir la cuarentena, esta cuarentena más rígida, etcétera, pero llevamos más de un mes de cuarentena y los números siguen subiendo y por lo tanto estamos en un momento duro, un momento en donde no hay nada que festejar, donde no hay nada que celebrar, hay mucho que acordar y mucho que construir. Y creo que lo sentimos todos. O sea, paralelamente con el análisis que hagamos del ministro París, todos sentimos en nuestras propias vidas, en nuestras casas, que esta ha sido una semana dura. Tal vez, sin duda. Pero no hay nada que celebrar, puede ser, porque realmente la situación es cruda, pero ¿no tenemos perspectiva? ¿Acaso el saber al menos que quien dirige esto dice que hay que seguir reforzando el hospitalario, y ir a la salud pública y a la trazabilidad en los territorios? ¿Es acaso no un nuevo camino que nos genera alguna expectativa? Déjame solo aclarar una cosa. No tenemos perspectiva, no significa que no estamos haciendo nada, no significa que lo que estamos haciendo está mal, significa simplemente que no vemos luz al final de un túnel. Es de esperar que la veamos en algún momento. Ojalá fuera un túnel, porque los túneles uno sabe que es para allá. Es más bien un bosque que uno no sabe para qué lado salir. Gloria, por favor, y Rafa luego. Sí, mi impresión es la siguiente, es que
el problema se ha tornado tan complejo, en rigor, que, o sea, pese a que nosotros pensábamos probablemente al principio que venía, evidentemente, dada la magnitud de lo que tenemos en ciernes, que venía después, un par de meses después, la crisis social. El problema, y la crisis económica, el problema es que estamos viendo, y yo creo que eso es parte también de este como túnel oscuro que en el fondo no tiene luz al final del camino. Y lamentable, porque yo creo que a nadie le gustaría que finalmente la autoridad le fuera mal en esto, porque esto tiene costos en vidas de personas. Pero estamos en una situación compleja que implica que no es solamente relevante la decisión sanitaria, que sin duda en sí misma es un tema y una cuestión importante. Tenemos en ciernes una cuestión que tiene que ver con la cuestión económica, tenemos en ciernes una cuestión que tiene que ver con la cuestión social. Y las decisiones que se tomen en esa línea, lo correcto o no correcto que sean esas decisiones, la rapidez con que esas decisiones se den, va a hablar mucho también del resultado que esto va a tener. Esta semana estuvimos discutiendo mucho acerca de las medidas económicas, los acuerdos asociados además a una cuestión que a mí me parece bien compleja, que fue esta idea de penalizar de alguna manera, antes de llegar con la solución social más clara, a las personas que están circulando. 60% de las personas por ahí andan circulando. Claro, pero datos, 114.000 empresas aún siguen funcionando bajo esta idea del rótulo estratégicas, por lo tanto hay 2,3 millones de personas en la región metropolitana que circulan, y circulan porque en el fondo tienen que ir a trabajar. O sea, entonces, Gloria, hay un dato bien decidor. ¿Sí? Un 0,5% de las personas que se fiscalizó no tenía permiso. 0,5%. Es decir, un 99,5% de las personas mostró un permiso. Entonces hay una situación compleja para poder enfrentar además de manera adecuada la cuestión sanitaria, que depende de muchos factores. Sin duda de la cuestión sanitaria del ministro ahora de Salud, pero también depende de la voluntad de las autoridades en el Fondo Económica, depende de la voluntad también de la autoridad que tiene que ver con las políticas sociales, el sistema de protección social que debiera estar funcionando para poder evitar que la gente salga a la calle, etc. Entonces esto es un problema de múltiples aristas, además que nos hace ver más compleja la salida hacia el futuro. Yo creo que es donde estamos y creo que es importante también poner la complejidad de esa conversación sobre la mesa. Rafa, tú eres economista, más de columnista aquí, así que te quiero preguntar con esa mirada. ¿Habrá habido un sesgo de economista de cuidar las cifras por el problema social que después pueda venir en este gobierno? No sé algunos si le llaman sesgo. inmunidad de rebaño, como sea, pero ¿hubo un sesgo allí? Esta es la misma discusión que se ha dado en todas partes. Créeme que me he preocupado de leer y tratar de leer lo que dice el The Economist, lo que aparece en Francia en general en la discusión, en el país, en España, para tener la visión más europea, anglosajona y no. Y la discusión es exactamente la misma. Yo esto lo planteé varias veces. A mí me parece que hablar de una dicotomía es falaz entre lo sanitario y lo económico. No porque no entienda que hay urgencias que son perentorias, que son salvar las vidas humanas, y que al quedarnos en la casa afectamos la economía, yo eso lo entiendo. Pero desde la política pública, plantear una eventual dicotomía entre lo sanitario y lo económico es simplemente absurdo. La política pública, aun cuando no sea capaz de lograrlo exitosamente, tiene que autoimponerse el desafío de avanzar en los dos ámbitos. Dicho lo anterior, sí me gustaría, y no usar la palabra celebrar que mencionó Pato. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él decía. Si este no es un momento oscuro, no sé cuál, al menos en mi vida. Sí, claro. Yo no he tenido nunca conciencia de un momento más oscuro, probablemente para el mundo, pero particularmente para nuestro país. Claro, tal vez durante la dictadura uno era muy chico, más cerca del momento del golpe, qué sé yo. A mí me tocó vivir en los 80 en la universidad, donde ya había cierta distancia, aun cuando el problema todavía seguía ahí presente. Pero dicho eso, y entendiendo que es un momento muy oscuro, sí quiero yo relevar o recuperar algo que me parece que está ocurriendo hoy día, que sí es positivo. Que lata hablar de algo positivo cuando hay oficialmente más de 7.000 personas muertas, y deben ser más. Pero yo creo que el 17 de octubre no existían las condiciones del año pasado para que se hubiera llegado a un acuerdo como el que se logró, por ejemplo, hace una semana atrás, en el ámbito económico, pero yo creo que tiene muchas más implicancias que lo económico. Creo que lo económico es instrumental en ese contexto. Aquí lo que hubo es un conjunto de partidos políticos casi en la totalidad del espectro chileno, casi en la totalidad, y los que se salieron, nada nuevo bajo el sol. Partido Radical, tal vez, que siempre tenía la costumbre de posicionarse bien, en este caso decidió separarse. Bueno, los tiempos cambian, pero en general todo el espectro político tradicional chileno participó de este acuerdo, y por lo tanto, más que un acuerdo económico, yo lo que veo aquí es un acuerdo político. Y eso es algo que yo no me habría atrevido a apostar
a favor el 17 de octubre. Yo espero que vaya construyendo hacia adelante ciertos acuerdos que permitan empezar a recuperar confianza. Pato, ¿cuánto afecta este ambiente de ponernos de acuerdo de que tenemos que enfrentar juntos este problema? Situaciones como la que planteó el alcalde de Recoleta el viernes último, en presentar una querella enfocada en el exministro Mañalich, en el presidente Piñera, en buscar responsables, en que aquí hubo una negligencia inexcusable que pudo haber generado, que es responsable de las muertes en Recoleta. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Medidas retardadas? ¿Cómo ves tú que un germen de algo que puede abrirse aquí? ¿Que se judicialice? Bueno, no es el momento, eso yo creo que es más o menos evidente. Ahora, esa brecha se ha empezado, o sea, esa grieta que tú dices se ha empezado a abrir en España, en Francia, de manera importante. O sea, la aparición de juicios en contra de autoridades por los manejos que se hizo es algo que está pasando en otros lugares. Hoy día en Chile, cuando estamos, digamos, en el momento que estamos todos de acuerdo que estamos, entrar en eso me parece bien poco. ¿Cómo lo lees, Pato? Tú eres un buen analista político. ¿Cómo lees esa acción judicial del alcalde Jadwe? Como la búsqueda de ganar unos cuantos puntos en un momento en que nadie puede pretender ganar. De la misma manera en que creo que es muy torpe, por ejemplo, hacer una ceremonia en La Moneda tratando de ganarse unos cuantos galones por esto mismo que estamos hablando, cuando es una obra no exactamente del presidente, sino que del ministro Briones, de los parlamentarios de todos los sectores, del colegio médico. Es un momento en el que nadie puede pretender ganar. Y todos los que asoman pretendiendo ganar, en lo que incluiría Jadwe en esto que tú estás diciendo, creo que solo generan rechazo y molestia. El que quiera en este minuto salir ganando... Porque, mira, quería agregar una cosa a lo que hablamos del momento de la pandemia. Cuando comparamos, yo creo que hay una situación que estamos viendo en Chile y en América Latina, que es lo que hace que lo que estemos viviendo acá sea enteramente nueva respecto de lo que vimos en Europa. Los que tengan la suerte de conocer el norte de Italia, ponte tú, Milán, etcétera, Emilia-Romagna, etcétera, saben que eso es como administrar la pandemia en Vitacura con gente culta. Y resulta que cuando llega esto a América Latina, llegó por primera vez, o estamos viendo por primera vez, el desarrollo en territorios pobres. Eso no se ha visto en España, no se ha visto en Italia, y esto abre una incertidumbre muy grande. O sea, hace que las proyecciones que se vivieron en estos otros países, tú tengas que mirarlas con mucho cuidado a la hora de pensar lo que va a pasar acá. Porque se abrió a un territorio que allá no existe. Y por primera vez la vamos a ver existiendo en un lugar que no tiene ni las redes comunitarias, ni los niveles de educación, ni los metros cuadrados de vida, ni, en fin, una cantidad enorme, ni la fragilidad... La densidad poblacional. Del sistema de salud, etcétera, etcétera, ni la capacidad de hacer trazabilidades, que es totalmente nueva. Y lo vamos a ver en Chile muy dolorosamente y lo vamos a ver en este continente, que no es que es el lugar donde hoy día está siendo la capital de la pandemia. O sea, hoy día el centro de la noticia mundial de la pandemia se llama América Latina. Y lo que vamos a ver acá, yo creo que hay que verlo con ese sesgo de novedad. No hay, no hay parangón. No da para calcular a la pata. Y eso hace que esta, más que una crisis económica o sanitaria, es una crisis humanitaria al final. Natalia, ¿tú qué piensas al respecto del ambiente político sobre todo? Sí, mira, yo respecto del acuerdo que hablaba Rafa, yo lo celebro, la verdad, y lo valoro, porque creo que estábamos en un momento muy álgido, que como sociedad no estábamos enfrentando conjuntamente esta materia, así como no veníamos enfrentándola tampoco desde el 18 de octubre, con un quiebre político bien importante. Yo valoro el acuerdo político, creo, fíjate, que sí es para celebrarlo, porque nos abre un horizonte de alguna manera de esperanza de que este país es capaz de acordar de manera conjunta la salida, o a lo menos la emergencia. Me parece además que es muy valioso que se haya basado en un acuerdo previo técnico. Fíjate que de un tiempo a esta parte la política también ha estado muy separada de la ciencia, creo yo, y eso no es recomendable para ningún ámbito de la vida. Entonces me parece muy loable que se haya basado en un acuerdo primero de economistas que también tenían, ¿no es cierto?, sensibilidades distintas, de distintos o asociados a distintos partidos políticos. Me parece que eso es una señal muy positiva. Ahora,
Yo no creo, Pato, que sea muy comparable lo que hace Jadwe con lo que hace el presidente Piñera al invitar, ¿no es cierto?, a miembros de la oposición, a miembros del Congreso. Para sacarse fotos entregando cajas. No, hoy día tú mencionaste la promulgación, ¿no es cierto?, de estas leyes importantes que se aprobaron en el Congreso, la ayuda a los independientes, el ingreso familiar de emergencia, porque, de nuevo, aquí hay símbolos que yo creo que son muy importantes para la ciudadanía. Yo, fíjate que me alegré de ver vía Zoom al senador Lagos Weber en esta ceremonia, me alegré de ver al senador Pizarro, protegidos con la distancia del caso. Me alegra porque creo que esa es una señal que también la ciudadanía hoy día está buscando. Cuando uno mira constantemente las encuestas te muestran que lo que la gente necesita hoy día es que la clase política actúe con cordura y actúe unida, y no en los extremos polarizantes. Entonces me parece que justamente lo que hace el alcalde Jadwe es de nuevo volver a poner la cosa y la pelota en un córner, en un extremo, que a mi juicio no corresponde en el momento en el que estamos. Si hay responsabilidades que perseguir, bueno, los delitos no prescriben en tan corto tiempo. Entonces, me parece que intentar la querella el día viernes es una señal mala para la clase política, para la ciudadanía en general. Bueno, yo creo que es una cuestión importante, es que la política requiere, y esto para los dos ejemplos, la política, particularmente en momentos complejos como este, requiere cierta sobriedad. Y yo creo que una de las cosas que se ha perdido en el último tiempo, ¿no?, es justamente la sobriedad. Yo creo que momentos como los que estamos, que son momentos oscuros, requieren también ese actuar sobrio, digamos, a propósito de lo que decía el Pato sobre las cajas. Yo creo que fue una mala señal lo de las cajas, como una mala señal que un alcalde se quiera querellar en este minuto, habiendo la posibilidad de perseguir después las responsabilidades. Yo creo que en eso debiéramos estar al menos todos de acuerdo, ¿no? Que la sobriedad en la política en momentos tan complejos como los que tenemos es un valor súper relevante para poder, en el fondo, también generar la señal correcta a la ciudadanía de que aquí estamos trabajando no para generar ganancias de corto plazo, sino que finalmente para generar de la mejor manera posible encontrar el camino para poder salir de esta situación. Es donde yo creo que a rato esta lógica de tratar de distintos actores políticos, de tratar de sacar ventajas de corto plazo, de que probablemente 3 puntos esto va a servir en las encuestas para cualquier cosa, yo creo que es una cosa que termina finalmente nublando las cabezas para tomar decisiones adecuadas. Ventajas que muchas veces ni siquiera son reales. No, ventajas que están construidas por una encuesta que no cumple con ningún criterio estadístico relevante, que al otro día fue superada por una segunda encuesta, etc. Y porque ni siquiera hay racionalidad detrás de muchas de estas cambia mucho, peleas de corto además. plazo. Entonces esa victoria pírrica en rigor no existe. No hay caso con esto. Yo pienso hacer la analogía con la economía. Uno en economía dice, mira, al final a nivel microeconómico, a nivel de lo que ocurre en tu vida particular, en la empresa, lo que tú quieres es ruido, innovación, riesgo, arriesgarse y tratar de cambiar los paradigmas. Pero a nivel agregado, en economía, la macro, a nivel institucional, la política, tú quieres que los países sean más bien aburridos. Quieren que sean más bien prudentes. Lo que diferencia un país serio de un país no serio es que tú no te juegas el todo por el todo a nivel institucional cada 6 meses. Una política demasiado entretenida es una política que claramente no es capaz de permitir pensarse más allá de la semana que viene. Y ese es un error en el cual Chile ha estado cayendo un poquito en el último tiempo y pareciéndose al resto de la región. Rafa, que nos queda, me gustaría plantear, no sé cuántos alcanzan y pueden contestar, medidas, por ejemplo, que se proponen, que no sé si es el momento. Por ejemplo, algunos plantean permitirle a la gente en esta apertura económica que va a ser feroz, retirar recursos de la AFP o de la APB. Y algunos dicen que no es el momento, no es el momento de verlo, algunos dicen que es regresivo. ¿Qué opinan ustedes respecto, Gloria, de medidas? Yo creo que tiene un lado oscuro y un lado positivo. O sea, primero pensemos a nivel mundial, el gobierno conservador de Australia le permite hoy en día a las personas que están ahorrando en su fondo de pensiones retirar algo así como $10.000 por persona. Ahora, ¿cuál es el problema que yo creo que tiene eso? Y puede tener una ventaja para poder paliar la crisis hoy en día, qué sé yo. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Es que si le permitimos a las personas sacar recursos oneroso del fondo de pensiones, esto puede significar que efectivamente el Estado después no necesariamente ponga ese fondo y lo reponga, que es una de las cosas que están pidiendo algunas personas, en un marco donde las pensiones ya son bien miserables. La verdad es que retirar más fondos de pensiones es un problema. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, aunque sí creo que es una iniciativa que hay que evaluar. Yo esperaría que en la práctica eso se pueda paliar de pronto con un fondo familiar de emergencia 3.0 tal vez ahora, para evitar que en la práctica sean las personas las que con su fondo, así como pasó con el Fondo del Empleo ahora,
en el fondo tengan que terminar pagando los costos de eso. Sin perjuicio de eso, yo creo que en el escenario en que estamos hay que abandonar un poco la ortodoxia y hay que ¿Tú serías pensar cuáles son las partidario de posibilidades. permitir? Yo creo que hay que mirar las alternativas que tenemos, cualquier cosa que no sea a costa de los trabajadores ni a costa de, finalmente, las personas hipotecando su futuro. Yo creo que ese es el punto. Está esa medida, y si quieren agregarle al gran análisis también la del postnatal, que se discutió un postnatal de emergencia, sabiendo que las mujeres que son contratadas no son efectivamente las más pobres necesariamente, ni todas las mujeres que tienen problemas. Así que esos dos temas, no sé cuál les interesa a ustedes, que son... Pero de nuevo, abandonarlo todo. O sea, yo creo que estamos siendo a veces muy ortodoxos para poder enfrentar situaciones que son muy complejas. La situación laboral de las mujeres, el postnatal en general, pasa a ser una necesidad bien relevante, yo creo, para el cuidado de los menores, para garantizar las propias medidas y las propias posibilidades de las mujeres. No sé cuál de esos dos temas, si quieren hacer una mezcla con los dos, para evaluar medidas propuestas, porque ese es el tono final. Sí, mira, yo en materia de pensiones creo que teníamos un acuerdo transversal en la clase política, por lo menos hasta hace, no sé, unos meses atrás. De las pocas cosas en las que había acuerdo, ¿no es cierto?, era que necesitábamos mejorar, ¿verdad?, las pensiones al momento de jubilarse. Y la verdad es que las pensiones al momento de jubilarse no las vamos a mejorar si permitimos, por distintas razones, distintas excepciones, porque uno abre una excepción y la verdad es que abres la vía para un montón de otros casos, ¿no es cierto?, una casuística para el día de mañana, ir retirando esos fondos y haciendo uso para casos puntuales, urgentes, hoy, y no ahorrando hacia el futuro. Me parece que romper ese consenso que lo teníamos es grave, porque el problema de pensiones lo seguimos teniendo y tenemos que mejorar ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, abrirle forados al sistema de pensiones con casos de emergencia en los cuales se puede retirar, a mí me parece que no es una buena idea. Y me parece que ojalá volvamos al consenso político que teníamos anterior a que se empezaran a presentar desde distintas mociones, ¿no es cierto?, en el Parlamento, que por distintas causales, y además que son todas muy diversas, algunas te permiten retirar un 10%, otras una suma fija, otras en UF, otras con distintas causales, no solamente por la pandemia, sino que en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando tengas una enfermedad grave, etc. En el caso del postnatal ocurre algo similar, Matías, porque en el caso del postnatal la verdad es que hoy día también tú tienes ahí, ¿no es cierto?, un fondo que es básicamente un fondo estatal el que cubre el postnatal, ¿ya? Es un gasto público que beneficiaría mayormente, si es que usáramos esos recursos para las mujeres hoy día que están en postnatal o en prenatal, beneficiaría mayormente a mujeres de altos recursos. O sea, el porcentaje de mujeres que gana más de 2.100.000 pesos más o menos, se llevaría un 22% de los recursos del fondo, en circunstancias que las mujeres que ganan del orden de 300, 400.000 pesos se llevarían un 8% del fondo. Además estamos hablando de 750.000 pesos por persona. El ingreso de emergencia es 400.000 pesos. Entonces, no es una medida que responda, digamos, a parangones razonables a los cuales hoy día tenemos que atender, sobre todo que los recursos públicos son escasos. Sobre estas medidas, más que entrar quizá a la tecnicalidad de cada una de ellas, estas medidas que se están proponiendo en esta pandemia, que a veces quizás será el momento de evaluarlas. Respecto del fondo de pensiones, claro, comentarios sin expertise ninguna, tú Rafa, puedes conocer mucho más, pero se me ocurre que no habría que atolondrarse con ninguna respuesta. Es posible que no sea el momento. Es posible que primero haya que probar muchas cosas, pero grave es que alguien se esté muriendo de hambre y no pueda esperar a jubilar. Por lo tanto, como estamos en un momento tan incierto, solo puedo contestar algo de sentido común. Empezar a comerse la jubilación hoy día no creo que sea buena idea. ¿Qué esté pasando en 6 meses más? No sé. Bueno, y si va a ser necesario en algún momento comerse parte de la jubilación y después veremos qué se hace con la jubilación para llegar a viejo, me parece que es de sentido común. Que de hecho es como ha fallado la Corte Suprema, tengo entendido que en 3 ocasiones, creo que es el juez Muñoz, el que ha dicho hay una ley y la única razón que podría utilizarse para desde un tribunal ir contra esa ley, en este caso el decreto 3.500, ¿no? La ley, sería el peligro de la vida del individuo y no razones de tipo económicas distintas a esas. Estoy simplemente repitiendo lo que ha dicho la Corte Suprema. Claro, sería tan infinitamente absurdo para cualquier racionalidad pensar que no puedes usar tu plata de viejo cuando estás a riesgo de morirte y no llegar a viejo. Es tan absurdo que por lo menos uno tiene que permitirse. De hecho, hay FPs que han propuesto eso en los últimos 12 meses. Dicho lo anterior, déjame hacerte un comentario con respecto a las medidas, tal vez no como economista en términos de analizar una en particular. Creo que aquí se ha ido generando desde hace un rato ya, y una de las críticas que yo le hacía al segundo gobierno de la presidenta Bachelet es que, en mi opinión, es que en muchas ocasiones parecía que lo importante era la política económica
que yo veo como un instrumento. Yo no tengo un attachment emocional, ideológico, de preferencia con una política u otra. Para mí son meros instrumentos que deben buscar cumplir un fin que es el ideario. El tema de la gratuidad universitaria, no hay tiempo para verlo ahora, me parece que un poco se confundió en términos de que el objetivo es que ningún joven en este país, o no joven, por falta de recursos no pudiera desarrollar sus talentos al máximo. Si eso se hacía con este tipo de instrumentos nosotros, a mí me da un poco lo mismo. Yo le pido a los técnicos que me digan cuál es el mejor instrumento, el que va a llegar de la mejor manera a llamar. Entonces déjame decirte en ese contexto que esta discusión me recuerda un poco a eso. Es que poner la herramienta, el instrumento por encima del ideario, cuando en realidad es lo segundo lo que importa. Hay muchas maneras de cumplir el objetivo de asegurar que las personas tengan ingresos que les permitan al menos cumplir con sus gastos básicos de mucha mejor forma, hoy y mañana, que sacando los recursos, yendo contra una ley y sacando los recursos de la AFP. No porque en Chile nos hayamos dado cuenta de eso, porque la experiencia internacional, incluida la peruana, aquí a pocos kilómetros, lo muestra. Por lo tanto, me parece un tremendo error, pero fundamentalmente, insisto, más allá de esa política en particular, creo que el problema es que estamos desenfocados. Volvamos a los idearios y pidámosle después al mundo técnico que nos proponga propuestas. Y como decía el Pato, comparémonos con los comparables. Natalia y Gloria y despedimos. Natalia. Como decía el Pato, comparémonos también con los países comparables. O sea, puede ser que en Australia efectivamente el sistema permita, ¿no es cierto?, retirar fondos anticipados, pero en Perú, que es una realidad bastante más cercana a la chilena, eso se permitió y hoy día lo que ha ocurrido es que la mayoría de la gente ha retirado esos fondos de pensiones para pagar créditos hipotecarios, para pagar deudas de distinta índole y hoy día sus fondos de pensiones son inexistentes cuando se jubilan. Entonces, es de nuevo, pan para hoy, hambre para mañana. Sí, por la misma razón creo que es importante mirar, lo decía, abandonar un poco la cosa más ortodoxa y poder mirar sobre la mesa y poner sobre la mesa todas las alternativas posibles. Si esto es una alternativa, porque como decía el Pato, ya no hay otra posibilidad, bueno, habrá que evaluarlo. Si la posibilidad todavía es que el Estado se endeude para poder mejorar la posibilidad de atender ya no 3 meses como lo que tenemos ahora, sino que 6, 8, 10 meses, es la posibilidad y hay que abrirse a todas esas posibilidades. Mi impresión es que si la promesa es o lo que se pide es que sea el Estado el que finalmente reponga esos fondos después, tal vez vale la pena que el Estado pueda endeudarse para poder ir en directa ayuda a las familias y no tener que mirar después, como sea, sin perjuicio que existe. De fortalecer el acuerdo que ya existe. Hacer un cambio en la reforma de pensiones, sin duda. Natalia González, Rafa Bergual, les quiero agradecer. Tenemos un panel luego. Les quiero agradecer su presencia esta noche para ir alumbrando y ir viendo cómo deglutir esta política que se empieza a conversar en medio de la pandemia con temas quizás de más largo plazo. Muchas gracias a ustedes 4 por estar esta noche. Vamos a escuchar las palabras de esta mañana del presidente Piñera justamente en la promulgación del ingreso familiar de emergencia en el Palacio de la Moneda, que aquí algo de ello se habló. ¿Fue una fórmula de demostrar unidad? ¿Fue una fórmula de ganar? Bueno, cada uno tendrá su interpretación, pero veamos qué dijo el presidente. Este nuevo ingreso familiar de emergencia va a complementar los ingresos propios de las familias para lograr llegar a un nivel que permita satisfacer las necesidades más básicas de todas las familias chilenas. Esta ley que estamos promulgando hoy día le va a asegurar un ingreso de 400.000 pesos mensuales para una familia de 4 integrantes, de 531.000 pesos mensuales para una familia de 6 integrantes y de 649.000 pesos mensuales para una familia de 6 integrantes. Sabemos que no resuelve todos los problemas, pero sí sabemos que constituye una ayuda, un alivio, un aporte muy necesario y muy urgente. También van a recibir el ingreso familiar de emergencia aquellos hogares que tengan en su seno un adulto mayor de 70 años y que reciba la pensión básica solidaria. Y ahí estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya están sentados en nuestra mesa. Aquí hay un cambio rápido, sillitas calientes, jugamos, salen unos panelistas, entran otros y tenemos 2 parlamentarios, uno de oposición, uno de gobierno de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Muy buenas noches, Giorgio, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, Felipe. Diputado Jackson y el senador de Bópoli, Felipe Kast, senador por la región de la Araucanía. Gracias por estar aquí, senador Kast. Buenas noches, Matías, buenas noches, Giorgio. Bueno, son varios los temas, lo cual me gustaría saber esas opiniones que seguramente son encontradas para que nosotros cada uno tengamos una mirada complementaria y saquemos cada uno nuestra propia opinión o mirada. Partamos por este postnatal de emergencia
que se plantea y que están más o menos claras cuáles son las miradas de si era necesario o si era regresivo, si esto iba a beneficiar solo a algunas o era una señal de que había que ayudar a las mujeres y después ver cómo ayudar a las mujeres que quedaran fuera. Giorgio Jackson, ¿por qué te parece a ti que era una mala idea, o sea, por una buena idea plantear este postnatal de emergencia? A ver, primero decir que esta es una iniciativa que nació de las diputadas de manera transversal. Por supuesto que ellas serían mucho mejores defensoras de lo que podría ser yo de esta iniciativa. Pero creo que es una iniciativa que sin duda hay que apoyar y que lamentablemente el gobierno ha preferido de alguna manera confrontarla. Y es cierto que si es que uno mira la política completa, es decir, el 100% de la cobertura, podía llegar a generarse la paradoja que mencionaba Natalia en el panel pasado, de que podía darse una regresividad. Pero las parlamentarias de manera transversal fueron a conversar con la ministra, le hicieron una propuesta alternativa para llegar al tope de 1 millón de pesos de sueldo, es decir, todos los sueldos menores a 1 millón de pesos brutos, y eso cubría cerca del 75% de las mujeres. Y por lo tanto, y eso tenía un costo que era mucho menor, estamos hablando de casi menos de 20 millones de dólares. Y por lo tanto, eso era una medida que, al menos desde mi punto de vista, era súper importante, una señal a todas las mujeres y también hombres, hoy día que estamos en el Día del Padre, pero mayoritariamente mujeres, que tienen que cargar con esta responsabilidad después. Y es distinto a la ley de extensión de la ley del empleo, porque tienen objetivos distintos. Uno es preservar el vínculo laboral y el otro es poner el interés superior del niño, ¿ya? Y el interés superior del niño, dado que es como un tema súper importante, creo que el gobierno en este caso ha preferido ignorarlo y tratar de paliar por otras herramientas que en ningún lugar, sobre todo en la clase media, no van a poder ser suficientes. Felipe Cast, ¿por qué tenías la opinión tú de que esta no era una buena medida de implementar? Yo creo que hay que diferenciar. Yo creo que no es por ningún motivo va a ser una mala medida, es una muy buena medida. O sea, de hecho, el postnatal de 6 meses lo implementamos en el gobierno anterior. Pero de emergencia en este caso. Por eso vamos por partes. Yo no he dicho que sea una mala medida. Creo que es una muy buena medida el postnatal, como te digo, lo implementamos en el gobierno anterior. Y hoy día, de hecho, el postnatal de emergencia que se está planteando tiene un gran déficit, que es solamente para del orden de 20.000 mujeres, y la verdad que la realidad que vive una mamá que tiene una guaguita es igualmente comparable con la mamá que tiene, con la realidad que pueda tener una guaguita un poco mayor, que después del postnatal. Por lo tanto, el drama que tenemos hoy día, que es brutal, no puede solamente acotarse a las mamás del postnatal, tiene que incluir, obviamente, a aquellas mamás, por ejemplo, que tienen niños hasta 6 años. Hoy día muchos de los jardines infantiles, de hecho, no están funcionando los jardines infantiles, no están funcionando las salas cunas, y por lo tanto aquí el desafío es bastante más amplio que ese. Y por eso creo que el debate aquí no es si es que la medida es buena o no, es buenísima. El debate es cómo hacemos que efectivamente nos hagamos cargo de la realidad más compleja. Y eso es lo que yo espero que el gobierno haga, espero que esté dentro del paquete de los 12.000 millones de dólares, espero que efectivamente podamos tener una propuesta. Y lo que sí me parece lamentable, y que en el fondo, mientras el gobierno hace un acuerdo de 12.000 millones de dólares, en el fondo se avance en un proyecto inconstitucional. O sea, aquí... Tú dijiste que eran populistas los que... Por supuesto, porque en el fondo, mientras tú estás negociando un paquete amplio de 12.000 millones de dólares, donde ahí tienes que efectivamente poner, y Giorgio participó ahí, desgraciadamente finalmente no lo firmó, se bajó a última hora, pero en el fondo creo yo que ese es el lugar, cuando tú defines un marco convocado por el Colegio Médico, donde todos los partidos concluyen, bueno, excepto el Frente Amplio finalmente y el Partido Comunista, es ahí donde tú tienes que marcar las prioridades. Por lo tanto, cuando tú violas la Constitución, en el fondo, y esto es re grave, porque aún haces un proyecto ilegal, compartiendo el fin del proyecto. Y aquí se trata, en el fondo, de hacer ver a los que quieren cumplir su juramento inicial como que estuviesen en contra de los niños. Me parece que es populismo puro. Además, cuando una persona no cumple las leyes, se puede ir preso. Cuando un parlamentario no cumple la Constitución, no le pasa nada. Entonces, yo te insisto, creo que aquí la invitación es a la responsabilidad. Tenemos miles de necesidades. Tenemos necesidades con las pensiones, muchos adultos mayores no pueden llegar a fin de mes. Tenemos necesidades con la clase media que probablemente, según la CEPAL, 1 millón de familias, de personas de clase media van a caer en la pobreza. Por lo tanto, aquí el desafío es decir, a ver, tenemos múltiples necesidades. Estamos enfrentando el momento más duro, económico y social, probablemente de las últimas décadas. Entonces, lo que yo no encuentro que sea positivo es que el mundo parlamentario, en vez de sentarse a la mesa con el ministro Briones, con el presidente de la República, que nadie me va a decir que no quiere escuchar, porque estamos haciendo el acuerdo económico más importante, el esfuerzo económico más importante. El Colegio Médico hace una propuesta seria, un documento, con economistas de distintos sectores. El Centro de Estudio Horizontal hace otra propuesta,
porque el del colegio médico incluía solamente mayor gasto, que es muy valioso. Nosotros lo incluimos en reactivación económica. Se convoca a todos, participan. Entonces, te insisto, la propuesta es muy buena. Ojalá que vaya mucho más lejos y que incluya a las mamás de los niños. Había un senador de su sector con el cual tuvo un enfrentamiento importante, el senador Sandón, que usted lo llamó de populista por sumarse a esto. Lo que pasa es que me parece increíble. Él llega y tuitea esa noche: soy el único de mi sector que voté a favor de los niños. Por favor. No, dijo que era un mero eslogan del gobierno No, de los niños. todavía dijo, dijo dos cosas. Dijo, yo fui el único que voté a favor de los niños. Y después dice que es un mero eslogan el tema de infancia. Entonces a mí me parece que es un nivel de mezquindad. Y además de que ni siquiera se votó el postnatal. Estábamos votando si es que era constitucional o no, y la Secretaría del Senado, esto es bien importante, que la gente tal vez en la casa no lo sabe. La Secretaría del Senado, incluso probablemente arriesgando su relación con la presidenta, que la presidenta dijo, mira, en realidad la Constitución prefiero no respetarla en este caso, es muy grave, porque al final del día una Secretaría técnica hace una propuesta y ahí simplemente muchos parlamentarios deciden, en el fondo, quedar bien para la galería y no respetar su juramento. ¿Te sientes mencionado cuando dice que hay algunos parlamentarios que para la galería, que son populistas, que no respetan la Constitución? Que es muy grave lo que está pasando. Mira, yo creo que hay que ir por partes. Lo primero es que yo participé en esta mesa y le planteé explícitamente al ministro Briones que teníamos que llegar a un acuerdo en el postnatal de emergencia. Y nos dijo que no. Entonces, está bien. ¿Por eso tú te saliste? No, fue una suma de cosas. No puedo decir que fue por eso, pero fue una suma de cosas. Yo también le planteé que pudiéramos hacer suspensión de los créditos del CAE. Suspensión, solamente el costo financiero, no la idea, que era nuestra también, de poder condonar la deuda, no, suspender. También le planteamos el tema de las hipotecas y le planteamos también que extendiera para la clase media el tema de los honorarios más allá de lo que es el ingreso familiar de emergencia. Y lamentablemente en esos puntos fueron líneas rojas y el gobierno no estuvo disponible. Entonces está bien que Felipe diga, mira, podrían haberlo planteado ahí. Y lo planteamos. Y el ministro es un ministro del partido del senador, acá del senador Kast, y no estuvieron disponibles. Entonces hay algo que no comprendo a lo largo de estos 3 meses y que a veces es un poco irritante, pero principalmente me pongo en el lugar de las personas y no sé qué se espera de los parlamentarios que hagan si es que esto pasa, que es que se plantean críticas en un momento. Recuerdo acá cuando se nos llamaba irresponsables, mezquinos, frívolos, por decir que eran insuficientes los montos respecto al IFE. Meses después, todos celebran un acuerdo que los montos son casi el doble para los meses de junio y julio, montos que aprobamos, por supuesto. Entonces, siempre hay como una mala fe. Pensar que la oposición está planteando críticas porque quiere, disculpa la expresión, cagarse al gobierno. Y creo que el tiempo, de alguna manera, no a la oposición, pero le ha dado la razón a la gente que ha sido crítica de la gestión del gobierno frente a la pandemia. Y no es para que nos digan, miren, ¿saben que ustedes eran? No, nosotros simplemente hacíamos eco de lo que especialistas de distintos sectores presagiaban sobre el manejo de una pandemia. Súper inesperada, súper difícil de dilucidar, pero nos poníamos en el peor escenario. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la gente, a diferencia de lo que nosotros podemos ver, no logra llegar a fin de mes con 65.000 pesos per cápita, con 50.000 al principio, recordemos en marzo, y 65.000 decrecientes? Y nos decían obstruccionistas porque creíamos que era insuficiente. Nos decían que ustedes se paran de una estatura moral por arriba. Y después, pero déjame terminar. Y después lo que pasa es que cuando tratan de llegar a un acuerdo, donde yo participé de buena fe, y donde al final, el día en que yo le digo al ministro, sabe que usted va a contar con todos mis votos para el apoyo, cosa que hicimos, o sea que cumplí, lo que nos dicen es que esto tiene que ser aceptando todo el otro paquete del programa de gobierno, o si no, no vamos a subir el IFE. Entonces yo digo, chuta, entonces pareciera que lo que les importa más es una foto, que el compromiso de los votos. Primero nos molestaban porque no votábamos a favor, después me molestan porque yo digo que voy a votar a favor, pero no salgo en la foto. Entonces creo que hay un poquito de pensar que la oposición está siempre tratando de joderse al gobierno en vez de tener una genuina preocupación por la administración de la pandemia. Sí, lo que pasa, Giorgio, si no es que uno diga que es mezquindad simplemente porque pidan más, si todos queremos más. Si no eres el único que cree que con 65.000 pesos no se puede vivir, todos creemos lo mismo. Si el punto es que lo que a uno le genera sensaciones encontradas es cuando uno, en el fondo, llega un momento donde todos pongamos un capital político sobre la mesa, porque todos los partidos lo hicieron, sabiendo que eso tenía costos, y el Frente Amplio llega a última hora y dice, no, me lavo las manos, prefiero no quemarme aquí. Entonces, salir arrancando a última hora, cuando además tu economista, la Claudia Sangüesa, estuvo de acuerdo,
y la enviaron como enviada del Frente Amplio, a uno le genera la sensación, perdona que te diga, pero... Pero votamos a favor o en contra. No, votaron a favor en eso después, que es aún más contradictorio. Pero no, ¿por qué? Si yo le Porque dije al ministro. Pero porque le dije al ministro, hice harto aporte. Pregúntale al ministro Briones, pregúntale el aporte que hice en esa mesa. Déjame terminar. Te estoy diciendo, desgraciadamente cuando uno... Él me agradeció la transparencia. Está bien, Jordi, ¿por qué te he agradecido? Te estoy diciendo que yo no agradezco que no estén dispuestos a sumarse a un acuerdo transversal, porque al final es como siempre, nunca queda mal con nadie, me lavo las manos por si sale mal. No, Felipe, porque hay muchas cosas, cosas de ese protocolo que yo no estoy de acuerdo. ¿Tú crees que para el Partido Socialista fue fácil hacerlo? ¿Tú crees que para el Partido por la Democracia fue fácil hacerlo? Si no puedo responder por ello. Bueno, te estoy diciendo. Entonces, cuando hacen un esfuerzo donde el Colegio Médico plantea algo muy serio, muy positivo, el ministro Briones y el presidente lo recoge. Sí. Llegamos a última hora y ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y llega un diputado de tu propio partido y dice, ¿sabes qué? En realidad yo me habría quedado. Creo que en realidad lo correcto, desde el punto de vista republicano, es cuando alguien hace un esfuerzo como gobierno que nos sumemos todos. Pero Felipe, eso es lo que tú crees. Déjame terminar. Pero es que yo esperaría, de verdad, un poquito más... Yo esperaría un poquito más de humildad. ¿Por qué? Porque estuvimos hace 3 meses, creo, acá. Un poquito menos de 3 meses acá. Y tuvimos una discusión parecida. ¿Con Felipe? Sí, Felipe estaba acá, también estaba Pancho Vidal, estaba María José Hoffman. Y nos increpaban de una manera diciendo que éramos infantiles y mezquinos por querer más. Entonces, hay una cuestión del tono, no es Felipe. No, Felipe, Giorgio, hay una cuestión del tono. Tengo acá la frase Giorgio, exacta que tú ¿sabes dijiste. lo que te dije ahí? Tengo acá, mira, tú me dijiste, han sido muy obstruccionistas. Sí. Cuando ustedes rechazaron, ¿cómo no va a ser frívolo si todos los parlamentarios tienen su sueldo a fin de mes? Y era porque estábamos pidiendo más, era porque estábamos haciendo exactamente las mismas críticas que le hicieron desde Horizontal, su centro de estudio, al proyecto de seguro de cesantía, exactamente las mismas. Entonces, cuando esas críticas las plantea la oposición, ustedes dicen, son obstruccionistas. Después llegan ustedes con las mismas críticas a la mesa de trabajo, pero ustedes son propositivos. Entonces, creo que eso es lo que irrita, porque estamos todos tratando de remar para el mismo lado. El gobierno se ha equivocado, llegó 3 meses tarde con este paquete, y parece que hay mucho más empeño en apuntar con el dedo a la oposición en vez de hacer un poquito de autocrítica al gobierno. Yo no te he escuchado haciendo autocrítica al gobierno. Felipe, su punto. Solo que te diga, estás muy equivocado. Cuando te critiqué es porque votaron en contra. Si imagínate Ahora me estás criticando porque voté a favor. No, la vez pasada votaron en contra. Y ahora me estás criticando porque voté a favor. No, te estoy criticando porque saliste del acuerdo. Pero me estás criticando porque voté a favor. No te he criticado porque votaste a favor. ¿Cómo te has criticado porque estés votando a favor? Te agradezco que votes a favor, si lo que encuentro que es darse una vuelta carnero, decir, ¿saben qué? El acuerdo del descueve, pero mejor no lo firmo. No es el descueve. Hay medidas que son buenas y que yo las voté a favor. Te estaba escuchando, ¿ok? Lo que te critiqué esa vez, cuando vinimos acá hace 1 mes y medio atrás, es que ustedes, en el fondo, el ministro Briones de hecho hizo un esfuerzo adicional, tú mismo lo reconociste, y parte del Frente Amplio votó en contra. Y yo voté a favor. Ya, sí sé. Y te dije, tú no eres el Frente Amplio. No es solo el Frente Amplio, estaba hablando del Frente Amplio y no te dije a ti. Y me parecía que era una frivolidad, sabiendo que ponían en riesgo a que miles de trabajadores hace 2 meses recibieran esos aportes, votar en contra, cuando los parlamentarios recibían su sueldo a fin de mes. Claro. Entonces, no me vengas a decir así a mí que yo te criticaba por pedir más. Todos queremos más. Si por eso cuando uno se pone en un púlpito diciendo, oye, todo es insuficiente, y tú sabes muy bien, porque estuviste con el ministro Briones, que ha hecho un esfuerzo gigantesco. Pero es que ¿sabes cuál es la diferencia? Pero es que déjame terminar. Sí, bueno. Sabes muy bien que aquí nadie está hablando con soberbia. Si hay alguien que ha sabido escuchar es justamente el ministro Briones. Entonces yo lo que esperaría de ti es decir, ¿sabes qué? Tenemos un gobierno al frente que es dialogante, que cuando se han planteado propuestas serias ha escuchado. Y me encantaría que tú criticaras a tus compañeros del Frente Amplio cuando llega el momento de votar que no los ponen. Te voy a poner otro ejemplo más. Ustedes mismos votaron la ley antibarricadas a favor, 2 horas después se dan vuelta la chaqueta. Otro ejemplo más. Tenemos hoy día un nivel de violencia en la Araucanía gigantesca. ¿Y qué es lo que hace el Frente Amplio? No quiere aprobar la ley de inteligencia. No avanza la ley de inteligencia. Sabiendo que hay miles de personas muy sencillas, parceleros, la familia de Juan Barrios fue asesinada. Juan Barrios fue asesinado y la familia de Juan Barrios está sola, quedó completamente viuda su señora. Entonces, te insisto, acá lo que veo, Giorgio, es una falta de disposición del Frente Amplio, no así del resto de la nueva mayoría. Yo rescato un Lagos Weber, rescato lo que ha hecho el señor Pizarro, muchos otros. Entonces, y yo sé que tú más encima, dentro del Frente Amplio, tal vez en la mesa, por lo que me dijo el ministro Briones, actuaste de muy buena fe. Pero como tú no eres el Frente Amplio, yo te pediría que invitaras al Frente Amplio a cambiar su actitud, que lideres el Frente Amplio y que lo lideres para que efectivamente tengan una actitud más seria, más responsable. Porque además, proponer cosas inadmisibles, ustedes que más encima
como muchos, creemos que la discusión constitucional es seria, es importante. ¿Qué garantía le damos a Chile de que podemos tener un debate constitucional serio si cuando llega el momento de cumplir las normas, las reglas del juego, se las saltan? Entonces, eso genera un nivel de ingobernabilidad que no es fácil. Y no tiene que ver que estemos en contra del postnatal. Te insisto, el postnatal lo propuso el gobierno anterior, se extendió. ¿Y quién no va a querer? Créeme que tú sabes muy bien, Giorgio, la agenda de los niños, de los primeros en la fila, ha sido el lema de Bópoli. Más aún, cuando ustedes planteaban la gratuidad en la educación superior, nosotros decíamos, ¿quién no va a querer gratuidad en la educación superior? Pero ¿por qué no partimos por los niños? Giorgio. Que obviamente son los que más lo necesitan. Sí. Bueno, resulta que hoy día probablemente, para ese punto, probablemente miles de padres, si no decenas de miles de padres que tienen que cuidar a sus hijos están con la mochila del CAE. El tema universitario no es tan solo, en el fondo, un tema que vaya al adulto, en este caso joven, que está estudiando, sino también a quienes son padres y quienes son madres y tienen que sostener a su hijo y de ellos depende también el futuro para que se puedan criar bien. Entonces no es como algo estático. Más allá de eso, a mí me parece importante porque a veces nos enfrascamos en disputas que yo trato de ir al fondo y yo digo, no entiendo. No entiendo, por un lado, se nos critica o se critica al Frente Amplio cuando rechaza algo y porque dice queríamos más, mostramos nuestra actitud y votamos en contra. Y después, cuando yo digo de antemano, salgo de la mesa y le digo, ministro, ¿sabe qué? Hay muchas cosas, usted está poniendo líneas rojas que para mí no cruzan, no flota. O sea, me está poniendo todo el programa de gobierno y me está poniendo el IFE como condición, o sea, me está poniendo como condición su programa de gobierno para poder aprobar el IFE. Y yo le digo, ¿sabe qué? Y yo le digo, ¿sabe qué? Toda la parte de reactivación. ¿Te sentiste chantajeado? Y yo le dije, ¿sabe qué, ministro? ¿Sabe qué, ministro? Cuente con mis votos y con todos los de mi partido para todo lo que sea aumento y mejora de las leyes, y así va a ser. Pero no puedo garantizar que haya apoyo, sobre todo para todos los temas que querían desarrollar. Muchos de ellos eran administrativos incluso, y muchos de ellos ponen en riesgo valores súper importantes en términos medioambientales, el tema de los impuestos, yo también lo conversé harto con el ministro. Obviamente me metió varios temas, Felipe, el tema de antisaqueo lo metió, que fue una ley que nosotros dijimos que íbamos a votar a favor en general, pero votamos en contra del articulado. Entonces creo que tratar de confundir ahí es... No, pero la verdad, después se arrepintieron de votar en general. Dijeron que se habían equivocado, que no querían votar en general tampoco. Porque fue difícil de comunicar, porque es difícil comunicar afuera lo que significa la votación en general cuando te meten en un articulado que tiene que ver con otra cosa en lo particular. Y tú lo sabes bien, porque las leyes pueden decir algo para afuera y hacer algo distinto. Y por último, ha sido muy importante. Y por último, el tema de la ley de inteligencia. Yo creo que es bien difícil justificar para este gobierno en particular, que tuvo el caso del profesor Smith, que tuvo el caso Catrillanca, del cual tuviste supuestamente... El profesor Smith, fue el gobierno anterior. Perdón. Fue Michelle Bachelet, el gobierno al cual tú apoyaste. El profesor Smith fue el caso del gobierno al cual tú eras parte. Con un sistema de carabineros que está bastante corrupto en materia de inteligencia. ¿Pero estás de acuerdo que el profesor Smith es del gobierno anterior? Totalmente de acuerdo. Ok. Dejémoslo al lado. El caso de Camilo Catrillanca, del cual en su momento tú aseguraste haber visto videos de un enfrentamiento que no existieron. Tenemos al ministro, oye, pero paréntesis. Tenemos al ministro Blumel. Eso es muy importante y te agradezco la pregunta. Esas imágenes que recibí, yo mismo, cuando después supimos que era un montaje, porque me las hizo llegar efectivamente el intendente de la Araucanía que se había mandado a Carabineros, yo fui a pedir a la Fiscalía que investigaran y llegaran al fondo. O sea, yo mismo fui a declarar y pedí que llegaran al fondo. Solamente para que lo dejen claro, porque muchas veces ustedes cuentan lo que les conviene a la historia y no lo otro. Tenemos que este proyecto de ley lo que hace es deja sin contrapeso el Poder Ejecutivo en un tema tan sensible como ha sido el manejo de la fuerza del poder del Estado. Se supone que el principio liberal del Estado es tratar de que no sobrepase los derechos de las personas. ¿En qué parte de la ley deja sin contrapeso? Este proyecto lo que hace es entregarle demasiadas atribuciones al presidente de la República por sobre los otros contrapesos. ¿La leíste la ley? Sí, tengo una minuta acá. Eso, explícame cuáles no te gustan. La primera parte en particular, crea un consejo asesor de inteligencia presidido por el presidente de la República. Eso también tiene unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas que establezca el director de la ANI, que va a ser de confianza exclusiva del presidente de la República. Y por lo tanto le deja totalmente sin contrapeso. Giorgio, necesitamos ir a una pausa. Les pido disculpas, es un tema muy interesante. Pero espérate, si es que un gobierno no tiene la confianza del Congreso y de la ciudadanía para poder aumentar sus atribuciones en materia de inteligencia sobre la persecución de las personas, la verdad
es que Giorgio, muy no le puede cortito, poner Matías. urgencia y tratar de que se pase Matías, el proyecto así como así. Matías, muy lento. Solamente decir, Breve, si ustedes quieren votar en contra, pero no lo tranquen, y tú sabes perfectamente bien que justamente el problema del profesor Schmidt, que fue en el gobierno en el cual usted apoyó, desgraciadamente es porque tenía una mala inteligencia. Tenemos que modernizar la inteligencia. Pausa y volvemos en Estado Nacional. Felipe Cas, Giorgio Jackson. Espérenos un minutito, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Nos acompaña el diputado Giorgio Jackson y el senador Felipe Cas. En este último espacio me gustaría que ambos vieran, me analizaran, a juicio de ustedes, cómo ha sido este cambio en el Ministerio de Salud. ¿Ha implicado algo? ¿Ustedes ven una estrategia distinta? ¿Qué es lo que esperan, Giorgio? A ver, yo creo que ha cambiado el tono. Y creo que eso... ¿Basta con eso? ¿Importa eso? No, eso importa mucho porque creo que las confianzas están rotas en las instituciones en general, en todos los partidos políticos, en las instituciones del Estado, que 3 meses en una pandemia donde desde el Ministerio de Salud, que era la autoridad oficial en términos sanitarios, escuchar un tono soberbio, un tono que muchas veces estaba en la confrontación, un tono que no lograba receptividad, yo creo que fue algo súper malo para la estrategia sanitaria en sí, ¿no? Porque tiene que basarse en la confianza. Tú le estás diciendo y pidiendo a la gente que se quede en la casa, que restrinja sus libertades básicas. Y mi impresión es que este ministro ha tenido una actitud distinta desde el comienzo, ¿ya? Yo la verdad es que no lo conozco a él personalmente, pero creo que se ha notado, no sé, pues desde la puesta en escena que han tenido para comunicar, desde invitar a más gente, se ha notado esa diferencia. Pero hay un conjunto de recomendaciones que han salido de la sociedad civil y desde los sectores también opositores, que yo creo que es bueno resaltar. Hay una carta donde se le pide al gobierno, al ministro entrante, ¿sabe qué? Aproveche este envión de que usted está acá, que no tiene nada con lo que cargar, de que en verdad no tiene que hacerse responsable necesariamente de lo que pasó para atrás y haga un giro en la estrategia sanitaria, ya que tiene que ver con acción sobre... Eso presupone que esas personas tienen el santo grial, de que saben cómo hay que hacerlo. Es que están la mayoría de los gremios de la salud. O sea, es la gente que está ahí, por así decirlo, en la primera fila del ámbito sanitario. ¿Ya? Son todos los gremios de los distintos sectores a nivel municipal, atención primaria, hospitales. Son la gente que está participando directamente del tema asociado a la pandemia. Y se genera, de verdad lo invito a leerlo, es un documento corto, son 4 páginas, donde se divide en acción para los determinantes sociales de la salud, una nueva gobernanza de la crisis basada en la transparencia y la participación, la centralidad de la atención primaria, una nueva comunicación de riesgo, protección de trabajadores y trabajadoras de la salud. Ojo, eso va a ser un problema tremendo. Cada día están más trabajadores y trabajadoras de la salud contagiados y tienen que ir igual y de repente están ahí tratando de salvar la situación. Cuarentenas efectivas, que eso pasa mucho por los temas económicos que se puedan apoyar y reforzar la red pública de salud. Hace poco salía, ahora, antes de llegar, me mandaron un link de un reportaje de CIPER, que pucha que ha hecho bien el periodismo de investigación para develar algunas cosas que no se querían mostrar. Y develó que la tasa de mortalidad de los hospitales públicos está llegando a niveles mucho más altos que en las clínicas privadas. Y eso en parte es por las determinantes sociales de la salud, ¿no? Por cómo la ciudad, cómo los espacios, cómo las enfermedades preexistentes. Se lo alcancé a preguntar al ministro París y dice que no tiene esos antecedentes, que los va a investigar y que le parecería absolutamente inaceptable si eso se tratara de que hay mejor atención en un lugar u otro, porque la calidad... Yo diría que tiene que ver más con la parte de abajo, con las desigualdades de base. Puede también tener una manifestación en los atochados que puedan estar los hospitales, por supuesto, pero ahí es un análisis profundo que tenemos que hacer en el Chile. O sea, tenemos salud para ricos y salud para pobres, eso sigue existiendo. Felipe, ¿a ti qué te parece este cambio de timón? Si es que lo hay, si es que lo percibes. Sí, a ver, antes del cambio de timón me quiero detener en lo último. Yo creo que en algo que bueno que estemos de acuerdo es el tema de la injusticia territorial que tenemos en Chile. O sea, no solamente tenemos en el fondo ciudades que son tremendamente injustas, tenemos comunas que tienen algunos ingresos de países europeos, otras comunas con ingresos de países africanos, literalmente. Entonces, yo creo que aquí la pandemia claramente ha hecho que esas desigualdades se multipliquen la precariedad. Ahora, en términos de lo que ocurrió con el cambio de ministro, primero claramente se cumplió un ciclo. Yo creo que la primera etapa, si tú quieres, del esfuerzo que hizo el mismo ministro Mañalich, el gobierno, que fue un esfuerzo importante, claramente fue completamente... Yo creo que el mismo ministro Mañalich estaba completamente cansado al final. Sufrió muchas críticas además,
algunas completamente legítimas, que es parte de la política, otras desgraciadamente no muy legítimas y bastante bajas. ¿Hay algunos creen que se negoció el acuerdo económico para la salida de Mañalich? No, no se negoció ningún acuerdo. Yo, por lo menos, la información que tengo, uno nunca sabe, el presidente es el que tiene esas conversaciones, pero la información que yo tengo es que el ministro Mañalich pidió dar un paso al costado antes, justamente, creo yo, para generar un nuevo ciclo. ¿Pero no te parece que tenía que salir por su gestión? No, hay elementos que claramente se podrían haber hecho mejores, creo que es una pega muy buena, pero creo que es muy valorable que él mismo haya sido la persona que sintió que había que dar un nuevo ciclo, y creo que este ministro, el ministro París, está haciendo efectivamente un esfuerzo para que ese nuevo ciclo, en un momento muy duro de Chile, porque hay que decirlo, tenga efectivamente un ambiente que ayude a que esto pueda llevarse de buena manera. Yo creo que estamos en un momento crítico. Yo le pediría a la oposición que, así como el ministro París está buscando un tono de mayor colaboración, ojalá que la oposición también nos ayude en esta materia. Para despedir muy breve, porque nos tenemos muy que ir. breve. Esto yo creo que se puede lograr mucho más si ponemos ojo en dos cosas. Uno, que el ingreso familiar de emergencia de verdad le llegue a la gente y ojo, que están muchas familias hoy día diciendo que los registros que tiene el registro social no son de ellos, que hay cifras alteradas, nos están llegando muchos informes de eso y hay que poner ojo, se lo hemos informado a la subsecretaria Candia. Y por otro lado, la cadena de abastecimiento. También hoy día hay muchas empresas que se están haciendo pasar por esenciales. Eso ya lo dijo la subsecretaria. Y eso es fundamental que se pueda fiscalizar, porque no puede ser que mientras estamos todos tratando de hacer una cosa, hayan empresas que estén obligando a los trabajadores a ir a trabajar. Mañana parte una nueva etapa en los permisos y la subsecretaria hizo énfasis en eso. Y hay otro elemento que creo que tenemos que echar mucho ojo con el tema, y lo conversé hoy día con el Banco Estado, con los remates de viviendas. O sea, tenemos que realmente, y hay algo que le vamos a pedir al gobierno, que en este periodo obviamente no se puedan rematar las viviendas. Hay un proyecto de ley que hicimos de eso. Que el proyecto, que el gobierno lo haga para que efectivamente sea constitucional. Lo presentamos, está presentado ese proyecto. 23:59, Giorgio Jackson, Felipe Cas, les quiero agradecer a los dos por estar aquí en Estado Nacional y a ustedes. Y les quiero decir un segundito, nos ha escrito gente de que estas mascarillas le impiden a personas sordas o con ciertas deficiencias auditivas poder entender nuestro programa. Haremos un esfuerzo, no podemos sacar una mascarilla por las razones que son evidentes. Tenemos que cuidarnos. Vamos a ver de qué forma poder... lenguaje y señas. Lo que pasa es que, sí, lenguaje y señas tiene que ver con... en fin, no es el momento de explicárselo. Pero vamos a tratar de atender ese problema porque queremos llegar naturalmente como canal público a todas las personas, particularmente los que tengan alguna discapacidad auditiva. Les pedimos disculpas si es que usted fue el caso, pero nuestra intención es llegar a todos. Muy buenas noches y gracias por venir.